el caballo enfermo que corre solo porque odia la justa competencia. Sobre elecciones y farsas electorales. En todo el continente americano se celebran elecciones libres y competitivas. Solo en Cuba no ocurren elecciones libres y competitivas. Las últimas elecciones libres y competitivas celebradas en Cuba tuvieron lugar hace más de medio siglo. El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, dijo en una ocasión que las elecciones en Cuba eran como carreras de caballos con un solo caballo. En el caso cubano, el caballo no solo corre solo, sino que también está muy enfermo, pero como no permite competencia, siempre gana. Al ganar siempre, el caballo enfermo, que no permite competencia, pierde siempre al pueblo que vive oprimido, sin derechos, sin libertades y en la completa miseria. El Partido Comunista, que oprime a la clase obrera y a toda la nación, se autotitula, y así lo expresa en el artículo 5 de su Constitución, el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. En este disparatado, absurdo y cínico artículo de la Constitución estalinista de los hermanos Castro, vemos la arrogancia y la imposición de un caballo enfermo física y mentalmente, que corre solo porque sabe que de tener competencia perdería hasta con una tortuga. Llamar martiano al Partido Comunista es una gran afrenta a la memoria del apóstol de nuestra independencia, a la memoria del autor de la Rosa Blanca, a la memoria de aquel que dijo, entre otras muchas cosas que demuestran que no puede ser martiano el Partido Comunista, que de los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos. En Cuba no se respeta el pluralismo político, y sin pluralismo político no pueden existir elecciones libres y democráticas. En el artículo número 2 de la Constitución de Venezuela podemos leer: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Pluralismo político, por supuesto. Sabemos que primero Hugo Chávez y luego, actualmente, Nicolás Maduro odian el pluralismo político y también odian los derechos civiles y políticos que pertenecen a todo individuo, a todo ciudadano. Pero ni Chávez primero ni Maduro después se han atrevido a exigir, a hablar públicamente en contra del pluralismo político. A ninguno se les ocurrió eliminarlo o pedir eliminarlo de la Constitución de su país. La Constitución de Costa Rica, ejemplo de nación libre, democrática, justa y próspera, en su artículo 95, inciso 7, plantea de que en esa república hay plenas garantías para el pluralismo político. La Constitución española, en su artículo número 1, dice lo siguiente:
España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y así muchas constituciones, así todos los países, ejemplos de libertad, democracia, justicia y prosperidad, así todas las naciones civilizadas del planeta. No puede existir sociedad sana, libre y justa con un sistema de partido único. No puede haber progreso sin competencia justa. No vale la pena carrera de caballo con un solo caballo y además enfermo. Las elecciones parciales o farsa electoral que tendrá lugar a mediados del mes en curso son parte de la gran farsa con la que un caballo enfermo que corre solo, que odia la justa competencia, intenta dar legitimidad a su opresivo sistema. Las elecciones generales que se celebran cada 5 años son la parte fundamental de la gran farsa para legitimar en el poder a un caballo que corre solo o un caballo enfermo que viene imponiéndose durante más de 50 años. El caballo enfermo que siempre ha corrido solo porque odia la justa competencia, anunció que habrá una nueva ley electoral. Se habrá avergonzado de su vieja farsa. Estará dispuesto a facilitar, a crear nuevas reglas del juego para que tengamos verdaderas carreras con caballos sanos y veloces. No lo creo. Pero como es una necesidad imperiosa, los que amamos verdaderamente a Cuba, los que queremos una Cuba libre, justa, democrática, próspera, con bienestar para todos los cubanos, debemos luchar con todas nuestras energías por los derechos y libertades fundamentales y por elecciones libres, por una ley electoral como tienen los países del mundo civilizado. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en su manifiesto, en la parte en que nos referimos a un sistema verdaderamente democrático para Cuba, decimos lo siguiente: democracia. Deben respetarse las libertades civiles, económicas, políticas, sociales y culturales. Debe haber órganos de prensa independientes para que todos puedan expresar lo que sienten. Los ciudadanos deben tener libre acceso a la información, incluyendo la Internet. En las elecciones, el pueblo debe poder escoger entre diferentes candidatos que pertenezcan a partidos políticos distintos, a diferencia de lo que sucede con las votaciones actuales. La separación de los poderes, además del pluripartidismo, es fundamental, pues ya desde hace siglos se detectó el claro beneficio de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el control para evitar la corrupción y los abusos. Recientemente, la organización civilista Foro Antitotalitario Unido, FANTO, propuso una iniciativa a la que dio por nombre Urna Transparente. Esta iniciativa recoge 5 puntos que son de vital importancia para que una nueva ley electoral pueda llamarse ley electoral democrática, de ser justa, una ley electoral como la que necesitan todas las naciones. Los 5 puntos de esa propuesta son los siguientes. Primero,
que todas las tendencias políticas existentes en la República de Cuba deben ser legalizadas para que puedan acudir sin coacciones mediante sus representantes tanto a elecciones generales como parciales. Segundo, todos los cargos públicos electivos deben elegirse mediante votaciones directas, incluido el de presidente del Consejo de Estado y de los consejos de ministros de la República de Cuba. Tercero, todos los aspirantes a ser elegidos a cargos públicos electivos deben contar con igualdad de condiciones materiales y legales, por supuesto, para realizar propaganda, para divulgar entre los electores sus respectivos proyectos, sus respectivos programas, sus respectivas propuestas a la población. Cuarto, todos los ciudadanos nacidos en Cuba y residentes en el extranjero podrán participar en las elecciones generales y parciales a realizarse. Quinto, todas las elecciones generales y parciales estarán supervisadas y vigiladas por observadores internacionales diversos que garanticen la no parcialización con algunas de las partes a ser electas, es decir, con algunas de las partes que contiendan en esas elecciones para que esas elecciones puedan ser verdaderamente libres y democráticas. Volviendo a lo de partido único. Partido viene de parte y una sola parte no puede representar a un todo. El pueblo cubano es un todo que, como bien dijo Martí, de los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo. Y los cubanos, tanto de dentro como los cubanos de la diáspora, tienen que tener garantizados sus derechos como hijos de esta nación a participar, ¿no?, en la vida política, en la vida social. Los venezolanos, los bolivianos, ecuatorianos, uruguayos, los ciudadanos de muchas naciones del mundo libre, del mundo democrático, incluyendo naciones de estas que forman parte del ALBA, que sabemos que sus mandatarios no son nada partidarios de las libertades y de los derechos básicos de la persona, permiten que sus ciudadanos que viven en el extranjero participen de las elecciones para elegir a los diferentes cargos de gobierno. Los cubanos de la diáspora, más de 1 millón de cubanos en la diáspora, casi 2 millones de cubanos en el exterior, debían también o deben también participar en las elecciones, en elecciones libres y plurales. Los cubanos, además de poder elegir libremente, o para poder elegir libremente, tenemos que tener primeramente garantizados derechos elementales, como dije anteriormente, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, de asociación, de reunión y manifestación pacífica. Tenemos que tener también un sistema donde haya división entre los poderes del Estado. No puede ser libre una nación donde un partido en este caso comunista, el partido vanguardia organizada, como lo llama la misma constitución estalinista de los hermanos Castro, de la vanguardia organizada de la dictadura, ellos le llaman la dictadura del proletariado, y aquí todos sabemos que la dictadura es sobre el proletariado y sobre toda la nación. No puede encontrar legitimidad por mucho que lo intente con todo este mecanismo que actualmente conocemos como ley electoral, con todas estas cosas que ellos le llaman proceso electoral, que no es más que una farsa para mantenerse la familia Castro en el poder, pisoteando los derechos y libertades fundamentales de 11 millones de cubanos y privando a otros cubanos que viven en el exterior de derechos y libertades fundamentales. Eso no puede continuar. Naciones europeas como la República Checa, que vivieron también durante décadas bajo un férreo
y oprobioso régimen comunista, hoy en día tienen un muy justo sistema electoral. Hoy los checos tienen varios partidos políticos. Por ejemplo, en las elecciones legislativas del 2013 participaron los Partido Socialdemócrata Checo, el Partido Democrático Cívico ODS, también el Partido TOP 09, participó también el Partido Comunista de Bohemia y Moravia, KSCM, participó el Partido Amanecer de la Democracia Directa, USBIC, participó la Unión Cristiana y Demócrata, Partido Popular Checoslovaco, KADU CLS, participó el Partido de los Derechos Cívicos, la gente de Zeman, SPOZ, participó el Partido Verde y participó también el Partido Acción de los Ciudadanos Insatisfechos y el Partido de los Trabajadores, también el Partido Piratas, otro partido checo. Todos estos partidos participaron en elecciones justas, en elecciones libres, en elecciones competitivas, elecciones como también debemos tener en Cuba. Y cierro con lo siguiente: en las elecciones de Canadá de hace unos años atrás, según un material que bajamos hace poco de internet, participaron, como participan en todo el mundo libre, unos cuantos partidos, todos los partidos que tengan suficiente apoyo de la población para legalizar su estatus según las leyes de cada país, leyes justas, leyes democráticas, para participar, ¿no?, en elecciones. Y resulta que un partido que defiende la legalización de la marihuana sacó más votos que los dos partidos comunistas canadienses, que el Partido Comunista y otro partido también comunista con otro nombre, que tiene esa próspera, libre y democrática nación de América del Norte. Eso sin dudas demuestra que el pueblo canadiense es un pueblo muy inteligente y responsable. Están completamente seguros de que el comunismo, de que el marxismo-leninismo es más dañino que el opio, es más dañino que cualquier droga. Seamos los cubanos tan inteligentes y responsables como los canadienses, y lo primero que debemos darnos para demostrar nuestra inteligencia y responsabilidad es una nación libre, justa y democrática, un verdadero Estado de Derecho, un verdadero sistema electoral donde con justicia podamos elegir en igualdad de condiciones a nuestros representantes. Pongamos fin a un sistema donde un caballo enfermo física y mentalmente viene ganando porque impide, porque prohíbe a otros presentar sus proyectos, presentar sus propuestas. Luchemos, conquistemos, tengamos ya la Cuba que soñó Martín, libre, justa y democrática, y con todos y para el bien de todos.